Señor presidente, señores senadores, es para hacerle homenaje al pueblo argentino que en una etapa de la historia de nuestra patria, mejor dicho, que en las distintas etapas de la historia de nuestra patria, el pueblo argentino ha mostrado su valentía, su patriotismo, sus convicciones y su entrega para luchar por una patria libre, justa y soberana. Pero en la historia más contemporánea, hace más de 70 años, hubo una vez más una movilización del pueblo argentino para defender esa patria justa, esa patria equitativa, el 17 de octubre. Y no solo homenajear al pueblo en sí, a ese pueblo que hizo ese 17 de octubre, que gracias a ese pueblo y a ese 17 de octubre, luego vinieron muchísimos derechos, como el voto femenino, como las leyes que han regulado el trabajo y le han dado al trabajador dignidad, como el desarrollo de una patria que era agrícola ganadera, transformándola también en una patria industrial, con la industria pesada, mediana, las pymes, desarrolladora del comercio, pero sobre todo una patria que le mostraba al mundo que ante dos proyectos homogénicos que tenía ese mundo, que eran generadores de guerras y no de paz, podía surgir un nuevo proyecto, una nueva alternativa, una tercera posición que buscara que la humanidad viva en paz, distribuya mejor los recursos y no haya pobreza. Ese proyecto de vida que le transmitía el entonces coronel Perón al pueblo argentino fue captado, analizado y afianzado por un pueblo. Y cuando ese pueblo vio que ese proyecto, que hasta ahí eran ideas y proyectos y habían salido algunas legislaciones, se habían mostrado algunas herramientas, pero el pueblo intuía que ese era el proyecto de vida que debía unir a los argentinos, salió a la calle. Algunos se confunden, creen que la lealtad era a una persona, a un nombre. Así ese nombre se llamara Juan Domingo Perón. Se confundían las nuevas generaciones, muchos de mi generación se confunden y creían que la lealtad era Perón. La lealtad de ese pueblo era un proyecto de vida, era un proyecto de equidad, era un proyecto nacional, donde una patria libre y soberana condujera a sus destinos. Era un proyecto a donde los trabajadores decían: qué bueno que nuestros hijos puedan luego ser profesionales, a donde sientan que tenían el derecho a las vacaciones, al aguinaldo. ¿Cuántas cosas, no? Y si les llego a hablar de infraestructura, Perón decía que en ese tiempo había 800.000 trabajadores sin trabajo y que iba a generar, creo que 650.000 obras que iban a generar trabajo. Y luego escuché meses después de haber iniciado ese gran plan de obra decir que la Argentina ya no solo no tenía desocupados, sino que venían trabajadores de otros países a construir esa Argentina que soñaban y querían los argentinos. Eso significó el 17 de octubre. Para los argentinos que buscábamos ser parte de un país que progrese y se desarrolle con equidad, fue una gran gesta. Para los sectores minoritarios que querían tener al pueblo trabajador de esclavo o semiesclavo, a donde creían que los derechos de estudiar tenían que ser para ciertos sectores de la sociedad y el resto no, a donde los privilegios debían ser para las grandes prosapias que se habían adueñado de los grandes territorios o campos de agrocultivos.
y venía un proyecto que decía que los únicos privilegiados debían ser los niños, que los protegidos y cuidados debían ser los ancianos y que los trabajadores tenían que tener dignidad y había que dignificarlos y que con el trabajo de ellos íbamos a hacer esa Argentina grande. Ese es el 17 de octubre. En estos últimos tiempos vemos muchísimos actos dispersos, diversos del 17 de octubre. Y cuando a muchos de ellos los vemos y buscamos el sentido, vemos que han ido por lealtad a tal vez quien le esté pagando un sueldo o quien le da un abrazo de amistad. Y ahí le están siendo leal a esa persona. Y no le interesa si la persona está llevando o no adelante el proyecto que generó ese primer y gran 17 de octubre. Entonces, con este homenaje quiero no solo agradecerle a esas mujeres, a esos hombres que nos dieron las posibilidades, a hoy quienes abrazamos con pasión y convicción el peronismo, agradecerles que nos permitieron esa herramienta de transformación, de revolución, de evolución en un marco de paz al pueblo argentino. Sino también, aparte del homenaje a ellos, decirle a las generaciones del hoy que la lealtad debe ser a la patria, que la lealtad debe ser al proyecto de equidad, de igualdad, a donde nadie sea o se sienta más que otro, sino todos seamos iguales, que el trabajo sea el que nos dignifique, que la educación sea el que nos posibilite a evolucionar, a tener una evolución ascendente, que la salud nos garantice la calidad de vida y que la infraestructura nos permita que todos los argentinos tengan vivienda y tengan los servicios vitales en sus hogares. Esa Argentina está pendiente, pero estar pendiente de ir en el camino estaría bueno. Hoy no solo está pendiente, sino que está en riesgo, porque hay un gobierno nacional que viene a destruir esa Argentina, porque no la siente, porque no la quiere, porque no la cree, porque no tiene raíces, no tiene hijos, no quiere a sus padres, no tiene identidad con la patria y entonces él mismo dice que es un topo que viene a destruir el Estado. Y un Estado destruido es una patria debilitada y entregada a los trabajadores y trabajadoras del hoy, a los jóvenes de hoy. Volvamos a hacer un 17 de octubre para concretar esa revolución en el marco de la paz, en el marco de la Constitución, en el marco de la República, en el marco de las instituciones, pero con el pueblo dispuesto a estar en la calle para defender la patria. De esa manera honraremos nuestra historia, no solo a nuestros próceres, sino también a cada etapa importante de la historia argentina. Y dejaremos atrás y para siempre las etapas negras y oscuras que también vivió nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor senador. Sí.